Bien, veamos, avancemos entonces. Respecto a fake news, es importante comentarles que aun cuando nosotros como entidades públicas sentimos que esto es un tema de redes sociales sin mucha significancia, pues creo que no es así. De hecho, que los fake news afectan tremendamente este, en diferentes factores y estratos. Nuestras entidades no están preparadas para recibir fake news y estos además que se proliferan de forma inmediata y un fake news, o sea, una mentira creada a veces por broma o a veces por dañar la imagen de una institución o una persona o un grupo de personas, pues se multiplica muy rápidamente y cuando queremos tener alguna razón ya es muy tarde, ¿no? Ya realmente el fake news corrió y la gente se ha creado eh, una información, se ha creado, a raíz de esta información se ha creado una imagen de lo que es o de lo que no es, ¿vale? Decir de lo que es, porque ese fake news me lo contó, normalmente es para golpear una institución, un servicio, y yo lo creo, y no solo eso, sino lo replico, ¿no? Ahí está el principal daño, ¿no? O de lo que no es, por ejemplo, ustedes lanzan una campaña de igualdad de género, pues si los fake news comienzan a distorsionar todo, y ahí juegan las emociones, juegan este espacio que las personas creen que es para reclamar, y pues multiplican los mensajes distorsionándolo y dañan toda esa campaña que ustedes pudieran haber desarrollado de forma profesional, transparente, ¿no? Entonces los fake news sí están afectando, claro que sí. Y sobre todo, un caso interesante que he estado revisando a la política, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Sea, quizás no sea una información científicamente comprobada, pero se observa, o por expertos de género y política, se observa pues que un fake news golpea mucho a la mujer porque obviamente no mienten contra su forma de pensar o su forma de establecer políticas, sino juegan y difunden información falsa respecto a su entorno laboral, a su entorno social. Le pegan a través de fake news como mujer, ¿no? Y un caso que se puede haber visto bueno, en muchos medios es el caso de Donald Trump con Hillary Clinton. Y pues a Hillary Clinton le pegaban mucho a través de fake news como mujer. Le pegaban al tema familiar, el tema social, el tema inclusive profesional mujer. Y por tanto estos fake news sí están afectando, claro que sí, y sobre todo a la mujer. También podemos ver eso en el caso de Perú cuando hay un tema de violencia, un tema de violación hacia una mujer por su pareja o por su expareja, y pues lanzan mensajes falsos que porque es o ha sido su pareja, pues no existe el intento de violación, eh, y más bien terminan culpando a la mujer, ¿no? De insinuar ese hecho violento. Y la mujer pues se observa que para esos casos es como está más desprotegida ante estas informaciones falsas, estas informaciones manipuladas que generan eh, adversidad a la defensa de la propia mujer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener estrategia de detectar cuando es un fake news, pero sobre todo también enseñar a la población de cómo ellos pueden detectar cuando es un fake news, ¿no? Y no nos basemos en los logos o en el formato, porque lo copian igualito. Podemos ver esos fake news que sacan eh, como si fueran el Ministerio de Trabajo y dicen pues que porque Perú gana un partido o qué sé yo, se declara feriado, ¿no? Entonces, esos fines, fíjese que usan el logo del Ministerio de Trabajo, usan los formatos, inclusive hasta la firma pues, de responsable de comunicación. Entonces,
Los fake news no son un cuento, no son un tema de que hay que mirarlo desde lejos, sino todo lo contrario, ¿no? Hay que trabajar en eso para que no nos distorsionen nuestras políticas públicas, para que no nos distorsionen nuestras evidencias que están tratando de buscar un bien a la sociedad, un valor público, una política pública. Y seamos entonces débiles ante estos ataques que suceden tan rápidamente, tan masivamente, que no nos dejan ni espacio ni tiempo para la reacción, ¿no? Pero hay que trabajar en ellos, ¿no? Bien, desde un inicio les comentaba siempre de que en lo personal creo mucho en la potencia de los celulares, creo mucho en esa potencia de la tecnología, creo que empodera a las personas, creo que le brinda información. Bien, o sea, estamos claros de que hay un mal uso, hay un abuso también de la información que a través del celular yo pueda difundir o leer con estos dispositivos. Pero si no aprovechamos esa herramienta, pues vamos a continuar siendo lentos en tratar de entregar nuestra información. Información, evidencias, por supuesto, sea para crear políticas públicas, sea para socializar la ciudadanía, o sea que para que sea base de otras investigaciones u otros investigadores. Las herramientas están, la tecnología existe, los celulares actualmente en el mundo más del 60% tienen dicha tecnología. En el Perú más del 70% tienen estos dispositivos, la cual hay que aprovechar para enviar información a través de estos dispositivos, ¿no? Encima son móviles, son fácilmente replicables, pero una vez más, como comentábamos en clases, hay que eh, difundir información simple, que no pese mucho, que no sea engorroso y muy gráfica, de manera tal que las personas, la ciudadanía, pues se entere rápidamente a través de un mensaje de ustedes de lo que quieren exponer, de lo que quieren decir, de las evidencias que quieren demostrar. Este mensaje del crecimiento de mujeres y en cargos altos que mostramos en la última clase en las empresas españolas, pues qué bien, ¿no? O sea, no solo demuestra cómo va creciendo el papel de la mujer dentro de las empresas, sino usan la figura de mujer, no usan esas barras verticales simples que se manejan las estadísticas, no, usan la figura de mujer, por tanto no solo demuestra crecimiento, sino un empoderamiento tremendo, ¿no? Tipo esas imágenes a través de celulares, pues se vuelve muy potente querer difundir algún mensaje, alguna evidencia, y sobre todo un mensaje desde la evidencia, ¿no? Como este caso de las empresas españolas que vengo comentando desde la clase anterior, ¿no? Siempre utilicen esta tecnología, ¿no? Vamos a ver más adelante que no solamente sirve para estadísticas, sino inclusive para crear servicios. Bien, todo este mundo es las tecnologías actuales, ¿no? Es un mundo complejo, un mundo grande, un mundo importante que hay que saberlo llevar, ¿no? Y aquí podemos ver algunas figuras como el Internet, como las redes sociales, como el tema del marketing social, la política de comunicaciones. Todo eso puede ayudar a difundir evidencia. De nada sirve que tengamos evidencias súper bien desarrolladas, pues si no la sabemos comunicar, no la podemos comunicar. Y el tema de las nubes, el tema de las redes sociales es el gran mecanismo, ya no son las páginas web, como repito, eso está desapareciendo, cada día está cayendo más. Ya no se usa mucho el formalismo de los websites, sino más bien las redes sociales para comunicar, ¿no? Bien, vamos a ver qué herramientas innovadoras existen en el campo de la evidencia científica. Increíblemente, aunque podríamos considerar que qué tiene que ver las tecnologías, qué tiene que ver las herramientas innovadoras con nosotros, o con el tema de las evidencias, o con el tema del Ministerio de la Mujer, pues siempre va a tener que ver. Por una razón, porque las tecnologías están en la mano de las personas, de la población, de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, si ya está en las manos,
si existe esta tecnología para las personas que pueden ser comunicadas, pues no hay que pensar, no hay que usar mucho análisis diciendo cómo entonces yo como entidad pública puedo llevar información a la población. No, 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 esto es al revés. Ya ellos tienen la herramienta, que son las nubes, las redes sociales, y tienen el dispositivo, llámese celular, ¿no? Y bueno, y ahora le llaman Smart Cellular Phone o teléfonos inteligentes, debido a que a través de estos dispositivos pueden conectarse a redes sociales pues para leer e enterarse de información, inclusive para interactuar, sobre todo como habrán visto en las redes sociales, pues las personas ponen sus reclamos y en el caso de Twitter retuitean rápidamente, o en el caso de Facebook o Instagram hacen el repost o republican en sus páginas, inclusive etiquetan más personas, de manera tal que se hace más masivo el mensaje que alguien publicó, y sea alguien, una persona, una institución. Y si estamos hablando de comunicación en este módulo, pues ya está esa tecnología, ya están los dispositivos. No creer en ellos o taparnos los ojos y decir que eso no va con nuestras entidades por ser formales, es totalmente engañoso, ¿no? Es falso, es lejano a la realidad, es darle la espalda a la realidad. Y lo que hay que hacer, pues hay que usar esas redes, esas innovaciones que se dan y ver cómo, más bien entonces ahora es ver cómo esas redes, esas tecnologías nos permiten y nos permitirán acercarnos más a las personas, no solo con información, sino más bien con servicios que nosotros les brindemos para que ellos no solo lean nuestras evidencias, sino nos generen evidencias de forma automática a través de todas estas innovaciones tecnológicas, ¿no? Y en algún momento hablamos pues de los GPS y smartwatch o relojes inteligentes, que vamos a ver uno a uno cómo todas y cada una de estas tecnologías ustedes pueden aprovecharlas. Ya no se trata de generar evidencia a través de investigaciones, muestreos, no. Ahora si las personas tienen un celular, pues ¿por qué yo no le lanzo un servicio para que a través de ese celular y ese servicio pues me indique información que le preocupa, información que le corresponde, y yo a través de esa información yo me aproveche y con eso yo genere nuevos servicios, nuevas políticas públicas, de una información que, fíjense, yo no la he ingresado, pero yo genero el servicio para que la propia población la genere, ¿no? A través de estos servicios que yo voy creando. Esa es la potencia de la innovación tecnológica, ¿no? Y vamos, una vez más, vamos a dar ejemplos, vamos a ver casos reales y tecnología una por una de lo que le llaman ahora tecnologías emergentes, ¿no? Bien, primero empecemos qué son ciencias, ¿no? Si vamos a hablar de evidencia científica, pues vámonos un poquito a la teoría de qué es la ciencia, ¿no? Entonces, etimológicamente viene de, como dice, ciencia del saber, lo que significa saber. El saber es conocimiento. Ya habíamos hablado la vez pasada del dato, información, conocimiento. La diferencia de un dato es un número, una palabra, y conocimiento es cuando yo esos números, o perdón, información, cuando yo esos números lo convierto en un mensaje, ¿no? Pero conocimiento es más. Conocimiento es cuando yo lo vuelvo esa información más inteligente, lo vuelvo no solo una frase, no solo una oración, sino además lo conecto con algún problema, alguna solución. La ciencia, como dice, se caracteriza por tener un conocimiento, y la ciencia es un conjunto de conocimientos teóricos, leyes por principio, y el conocimiento se puede evaluar a través de su ambiente racional, es sistemático, es objetivo, puede ser verificable, explica eh, modelos, y por supuesto, todo ello en conjunto. La idea es cómo esta ciencia, cómo estas evidencias científicas
cómo yo las puedo publicar, difundir, siempre con estos conceptos de racionalidad, sistematización, sea objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente hay evidencia científica, pero también hay que saber comunicar esa evidencia científica. No nos quedemos solamente en generar evidencia científica, que ya hemos ido aprendiendo un poco en las clases y Mario también nos enseñó un poco con estadística. No, no. Es interesante, es importante generar evidencia científica, pero una vez más, también hay que saber cómo comunicar esa evidencia científica. No nos quedemos simplemente en el hecho de crear evidencia y después no sabemos ni cómo llevar esa evidencia pues a la ciudadanía o llevarlo a los centros de investigación, a los políticos para que tomen decisiones o a otras entidades pues para generar sinergias. Entonces, dentro del punto de vista conceptual científico es importante para la creación de esas evidencias, pero también es importante entonces ver qué herramientas tengo yo para que esas evidencias científicas que he trabajado tan arduamente, con tanto atino, con tanto tino y con tantas capacidades eh, de desarrollo, de conocimiento, como yo todo eso pues lo debo de comunicar. Bien, ¿qué tipos de evidencias científicas hay? Esto en un momento lo había tocado, pero voy a repetirlo pues justamente para antes de entrar a las tecnologías emergentes y llevar todas estas evidencias científicas a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Bien, las evidencias, dice, anecdóticas y opinión de expertos, le decía que son como las, no sé si las más débiles, pero son las que como menos peso científico tienen, ¿no? Fíjense, para muchos casos nosotros creemos pues que la opinión de un experto ya es evidencia científica y no, lo que dice más bien son opiniones, ¿verdad? Pero no representan a la población. Esto es lo más importante. Es decir, un experto puede decir que, por ejemplo, el tema de género no tiene que ver con el ADN, o sí tiene que ver con el ADN, pero si eso a mí no me representa ni un problema ni una solución, pues a mí la verdad que la opinión del experto o al ciudadano a pie pues, no le va a representar mucha evidencia, ¿no? Y así podemos ver que algunos expertos podrían ser justamente que la falta de atención a los adultos mayores se basa en la falta de políticas públicas, pero para un adulto mayor o para alguien cercano a un adulto mayor, eso no puede referirse o no puede impactar mucho porque podría inclusive no entender bien qué es una política pública o cómo una política pública va a apoyar a la solución. La siguiente pues, la escala pues, son los sujetos pruebas experimentales, ¿no? Como esos son muestrales, por tanto, si bien es cierto, estadísticamente desde una muestra yo puedo crear, puedo evaluar un problema o una solución a nivel general, pero sigue siendo una muestra, ¿no? Y en esa muestra, si yo no me siento representado, pues no creo en esa evidencia científica. Esto se ve también mucho en la política, cuando se dice que la mayoría va a votar por tal candidato, pero si yo no siento que soy adherido a ese candidato, yo no creo entonces en esos estudios experimentales, ¿no? Luego los reportes de casos y serie de casos. También importante puede ser un caso real, un caso inclusive emblemático, pero si yo no me siento eh, conectado a ese caso, pues para mí no tiene mucho valor. Por ejemplo, en los casos donde hay hechos de violencia en un socio nivel económico alto y quizás eso no se sienta que también sucede en el socioeconómico bajo, porque por ejemplo en el socio nivel alto podrían haber, por los mismos recursos económicos, podrían tener estudios de abogados, sea para defender o sea para eh, buscar la sanción o la denuncia, y entonces esos casos tampoco me representan a mí. Entonces, como no me representan, tampoco creo en esa evidencia supuestamente científica. Bueno, los estudios de cohorte, como decíamos, son aquellos que llevan de un lado a otro, ¿verdad? O sea,
desde una muestra tratan de llevarlo horizontalmente a como que si fueran casos más masivos, más universales, y tampoco funciona, ¿no? Luego los ensayos aleatorios que se supone controlados, eso significa que no solo tomo una muestra, sino que además hago un ensayo a ver si funciona. Un caso, por ejemplo, de violencia tomo la muestra y ese caso me resulta que una de las cosas que yo tengo que evaluar es un caso de violencia en Ayacucho. Lo estudio, lo reviso, vale decir que controlo todo el escenario de cómo sucedió, de qué se hizo, cómo terminó, si se resolvió, si hubo sanción o no. Cada vez se acerca más a una evidencia científica porque no solo lo muestré, sino también lo evalué en el transcurso del tiempo. A partir de ello, pues puedo yo decir, por ejemplo, que entonces un caso de violencia en Huaycán debe resolverse igual que un caso el que yo muestré y estudié y evalué en el caso de Ayacucho. Obviamente, si las muestras son científicas y todo este caso del estudio controlado es serio, es muy probable que se atine a resolver un caso de violencia también en Balcán. Pero no siempre, ¿no? Pero se acerca mucho a una realidad, ¿no? Y finalmente las revisiones sistémicas, es decir, los múltiples ensayos. Lo mismo que hemos hecho con Ayacucho, pero si eso ya lo complementamos con una muestra socioeconómica, por edades, comienzo a generar evidencia mucho más detallada, entonces yo podría entonces hacer una política pública basado en más o menos esas características, ¿no? Porque he hecho varias muestras, porque he hecho varios estudios controlados. Es un poco más o menos, entonces, decir que es una evidencia científica mucho más certera, ¿no? Bien, todo estos niveles de evidencia son interesantes, pero también interesantes entonces cómo yo o cómo nosotros debemos de difundirla, ¿no? Una cosa es un caso y otra cosa es difundir varios casos. Entonces, un caso yo podríamos difundirlo a través de una simple número, pero un conjunto de casos de repente o podemos difundir a través de infografía, de repente podemos usar influencer. Eh, de repente podemos usar una red masificada porque ya estamos más seguros de que hay un conjunto de casos. Inclusive podríamos lanzar la difusión de una política pública previa para que la población pueda incorporar sus críticas, sus opiniones antes de lanzar la misma política pública. Obviamente una propuesta de política pública basada en toda esta evidencia científica, ¿no? Que es lo que se suele hacer mucho ahora. No lanzan la política pública si no es luego de haber escuchado las opiniones importantes de la población, ¿no? Bien, esto es una forma de, por ejemplo, lanzar la evidencia a través de evidencia científica. Fíjense que acá tenemos, pues, indicadores cuantitativos, desempeño, ojo, de desempeño, que es mucho más allá de simplemente de poner números. Y fíjense, acá pongo por países, explico el programa, la cantidad de beneficiarios, perdón, la cantidad de beneficiarios mayores de 65 años, un beneficio mensual, el PBI, la línea de pobreza. O sea, ya comparo el beneficio que estoy brindando a través de un programa, por ejemplo, para el caso de Argentina, que dice pensión no contributiva a la vejez, más o menos que es lo que es Plan 65, y lo vemos en unas filas abajo de Perú. Pero no solo comento el porcentaje cubierto, que en caso de Perú 12,7%, perdónenme que esta estadística del año 2012, pero el objeto no era del año, sino más bien de cómo una evidencia científica se pone a través de una tabla y eso se difunde, ¿no? Y fíjese, entonces hablamos de un Perú con 12,7% de cobertura para los adultos mayores de 65 años que no tienen un fondo de pensión, pues lo compara con un PBI per cápita, ¿no? Que hablan de un 22,9% del per cápita, y inclusive hablan de un beneficio mensual, hablan de una línea de pobreza de $5, de $4, hablan de un salario mínimo.
Y en fin, entonces lo que trato de demostrar en este cuadro es que toda esta evidencia científica lo ha llevado a un cuadro, creo yo, pues que es más como más fino, para tomadores de decisiones o de análisis, de evidencia más numérica, más estadística, más científica. Esto más bien como aleja al ciudadano de la propia evidencia, de lo que se desea demostrar con esta evidencia, ¿no? Y ya habíamos visto en la última clase que es importante este tipo de difusión de evidencia, pero siempre tengamos claro cuál es nuestro público objetivo. La vez pasada enseñamos una tabla y un colega lo dijo muy certeramente que, por ejemplo, para lo que es policía, para lo que es fiscalía, seguramente les va a interesar pues, que el ministerio suyo les entregue información, data bruta en tabla, porque a través de ellos pueden hacer sus propios cuadros estadísticos, pues para manejar sus programas o sus alcances, su lógica de seguridad. Hablamos, creo que, de la policía, ¿no? Porque esto es descentralizado y un tema de violencia en un sector no es igual que el otro sector, ni inclusive en diferentes regiones, ¿no? Entonces a la policía no le interesaría, si quiere desplegar sus políticas de seguridad, pues no, o de acercamiento del servicio de denuncias a las personas, pues probablemente no le importe mucho la infografía, porque ya es como un resultado final. Entonces, esa evidencia científica que hayan sido generado, sí, es importante entregarle para que vean más o menos por dónde están los hechos de violencia, pero también es importante entonces entregarle cuadros como estos estadísticas, comparativos y también pues la de la base de datos bruta se llama, bueno, una forma en que lo reconocen en el mundo tecnológico o pura, pues para que entonces la policía pueda tener una infografía, para que tenga un mapa final, este tipo de cuadros para que también haga sus propias comparaciones y la data en bruto para que ellos también desarrollen sus propias estadísticas relacionadas a la seguridad. Esta es otra forma de difundir evidencia científica. En lo personal me gusta mucho porque conectan varias cosas a la vez, ¿no? Fíjese que en la línea horizontal tenemos el porcentaje de pensionistas 65, mayores de 65 años. En las columnas, pues tenemos la participación laboral de 5 años para arriba, o sea, aquellos que trabajan. Inclusive pues tenemos estos puntitos rojos, que es más o menos dónde caen los países. Por ejemplo, si buscamos en Perú, hablan pues de un 30 más o menos un 30% tenemos de pensionistas de 65 años o más. Y además que esos 65 años todavía están trabajando, ¿no? Si esto lo enseñamos a los europeos, por ejemplo, sobre todo a los nórdicos, pues les llamaría la atención, porque para ellos 65 años ya no deberían estar trabajando. Pero claro, aquí en nuestros países todavía el tema del laboral no tiene que ver necesariamente con los años, sino con la pensión, si es pensionable o no. Y si no lo fuere y no tuviera protección de algún familiar, pues estas personas van a seguir buscando eh, alguna forma de conseguir recursos económicos para mantenerse, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver, como usted también lo decía en el salón, pues con hechos de violencia. Si no tienen un recurso económico, están más propensos a la violencia, ¿no? Entonces, cuadros como esto, en lo personal, me gusta mucho. Igual, tampoco este es un cuadro de evidencias difundido para el ciudadano a pie, por supuesto. Sin embargo, sí sirve para políticas públicas, para entregarles a otras entidades relacionadas a la cadena de la violencia que ustedes manejan, ¿no? Esto, una vez más, desde la evidencia científica, se acerca más, de repente, para la toma de decisiones de otras entidades. Bueno, los ciudadanos
se le acerca más también a cómo comunicar con los ciudadanos. Ya lo habíamos visto algo parecido. Por ejemplo, en el lado izquierdo eh, superior se habla pues de cuántos casos de violencia se atendieron de enero a junio en los centros de emergencia de mujer, 3.123. Más a la derecha tenemos cuántos hombres internados en diversos penales del país por violencia sexual en el Perú existen en el INPE, 11.194. Es lamentable esto. Seguimos en la izquierda. ¿Cuántos feminicidios, tentativas de feminicidios por año? Bueno, como ya hay gráfica, ya hay años, entonces ya se acerca un poco más el mensaje al ciudadano a pie. Y además por colores, ¿no? Para diferenciar entre feminicidios, entre tentativa y casos de feminicidio según el Ministerio Público. Más abajo al lado izquierdo, miren, tenemos por segmento de edad. Esto se puede acercar mucho de repente ya a los padres, de repente ya a las autoridades escolares, no solamente a los centros de emergencias o a la cadena de violencia y entidades públicas, ¿no? Y así podemos observar que ya comienzan a usarse barras poniendo colores, se usan porcentajes y fíjense aquí ya se usan figuras, ¿no? de personas, por ejemplo, de cuántos, por ejemplo, feminicidios se tiene según el agresor, un poco lo que comentamos anteriormente, ¿no? 59% de los feminicidios son provocados por la pareja, ¿no? Y un 26.2% por la expareja. Y ya se usan, como le repito, las barras a colores para ver la cantidad, ¿verdad? En esos casos, y ya figuritas que se acercan más a una comunicación más simple. Pero obviamente eso son evidencias científicas, eso no son números al azar, sea porque están insertadas en base de datos que ustedes están difundiendo, pero obviamente a través de estas infografías las han convertido en un lenguaje comunicacional mucho más sencillo, ¿no? Y a la derecha, como siempre les comentaba, o en lo personal siempre me gusta usar mucho los mapas, ¿no? Porque una cosa es hablar de feminicidio en Perú y otra cosa es hablar de un feminicidio en Lima, en Junín. Y por supuesto, si hay alguna autoridad regional o local de cualquier índole, pues podrían seguir accediendo, por ejemplo, a las provincias de esa región, a la localidad de esa región, y estas autoridades sean alertadas. Y los colores para difundir la fuerza, ¿no? de la violencia, o así como sus soluciones, pues también es importante, y sobre todo los rojos cuando queremos llamar la atención de una emergencia, de que algo malo está sucediendo, y eso alerta a las autoridades, pero también alerta a los ciudadanos a cuidarse más, pero también y además de exigir más a las autoridades diciendo pues que están en zonas proclives a la desprotección de los derechos humanos, sea para niños, adultos mayores, afrodescendientes o comunidades indígenas, personas con discapacidad, o simplemente porque practican alguna religión, alguna lengua, o algún género que no, o por ser mujer lo desconozcan, o exista mayor abuso, ¿no? Por el tema de género, ¿no? Entonces, en este cuadro lo que trato de demostrarles es que toda esta evidencia científica se pone en un solo cuadro y puede ser útil para las autoridades, para los investigadores y obviamente también para el ciudadano, ¿no? Este es como una combinación de ambos segmentos. Obviamente esto en redes sociales no creo que un ciudadano lo vaya a leer, un ciudadano o ciudadana a pie, porque es mucha información, pero sin embargo puede ser útil implementar en las redes sociales, pues para que el segmento más institucional lo pueda leer. Pero si quieren lanzarlo para un ciudadano, ya estamos claros que esta es demasiada información para usarlo en redes sociales, si es que ese es el medio de comunicación que ustedes quieren aprovechar, ¿no?
Bien, vámonos ahora a la tecnología pura, a la tecnología existente. Les voy a explicar uno por uno y vamos a ver cómo, sinceramente, podemos aplicar tecnología a los problemas que nos atañe en nuestro ministerio, ¿no? Entonces, siempre cuando trato de llevar estas tecnologías al inicio a las entidades públicas, sienten como que eso no son para ellos, ¿no? Sienten que eso es para centros de investigación, innovación, centros de tecnología o cadenas productivas o las empresas privadas porque tienen los recursos, porque siempre están en las capacidades de innovación. Y como que sentimos que nos alejamos de estas tecnologías y lamentablemente es como una espiral negativa. Como creemos que no son para nosotros, entonces nos alejamos de dichas tecnologías. Por tanto, nos alejamos de las posibilidades de solución. Pero para mí lo más lamentable es que nos alejamos entonces de las posibilidades de darle solución a las personas. O sea, no solamente para proteger sus derechos, sino también para mejorar los servicios a través de estos mecanismos tecnológicos. Y ahora en lo que es tecnología no sintamos que como que es muy difícil de implementarlo, por varias razones. Una, primero, porque ya no son tan costosas, cada vez las tecnologías cuestan menos. Dos, las tecnologías están más masificadas. Hablábamos del celular, pero hay muchas otras tecnologías masificadas. Tercero, que no necesitan ya ser que seamos genios, sino más bien la idea es cómo importamos, cómo jalamos esos conocimientos desde las entidades externas hacia nuestras instituciones. Respecto a la tecnología de innovación, por ejemplo, se usa mucho ahora, pero muchísimo, el tema de los hackatones, lo habrán escuchado. Entonces, si yo quiero innovar en el Ministerio de Mujer para brindar mejores servicios, pónganse para el tema de la protección de niños y la no explotación laboral, pues hago un hackathon, es un concurso normalmente gratuito, donde se busca que los jóvenes, los chicos de la universidad, inclusive los colegios, puedan traer sus conocimientos y puedan generar una aplicación en concreto, un servicio en concreto. No es una investigación, es aquí existe un servicio, un producto, un software que se puede utilizar a través de celulares que nos va a permitir entonces tener mejores servicios para que protejamos a los niños. Obviamente puede ser aplicado esto en los colegios, en los padres de familia, en en cualquier otro servicio, conectado inclusive a los servicios privados como la banca móvil, donde podríamos poner un icono, una figurita que conecta automáticamente a ver cómo apoyar a los niños, sea con un apoyo económico, a través de una transferencia económica mínima, o puede ser a través de difundir algún servicio que la empresa privada, como una escuela, como un servicio de atención, les pueda brindar a estos niños, o, por ejemplo, empresas de transporte que tienen ciertos servicios especiales para la protección de los niños. Más allá de que, por supuesto, deban exigir la presentación de un DNI para hasta asegurarnos que el mayor que viaja con los niños y niñas, pues es parte de la familia o parte de su protección, ¿no? Entonces, hay muchas formas de llevar la tecnología a nuestras entidades públicas, ¿no? No estamos lejos, no debemos alejarnos, no debemos cometer ese error de alejarnos de las tecnologías porque sinceramente nos estamos alejando de la posibilidad de mejorar servicios, de utilizar toda esa movilidad, toda esa potencia de estas tecnologías para proteger a las personas, para mejorar los servicios y para conectar nuestro mensaje comunicacional a través de estas tecnologías. Y sobre todo, eh, levantar evidencias desde estas tecnologías, ¿vale? Es decir, que dejemos que los propios ciudadanos nos permitan a través de la tecnología ingresar información de forma automatizada y además es directa, no hay sesgo, no son muestreos. Y ustedes pueden aprovecharse de ese ingreso de información a través de tecnología, pues para que generen políticas públicas, ¿no? Ya no debemos usar tratar de evitar usar papel,
donde no todas las personas les gusta llenar papel. eh, Aun cuando se llenen, no siempre ustedes tienen la capacidad de llevar esos datos de papel a base de datos. Y además, por supuesto, cuando ya llenan la información desde papel a base de datos, pues ya hay un margen de error. Y sobre todo la oportunidad. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen eh, denuncias en las locales, en las provincias, mientras que esas denuncias se ingresen en base de datos, llegue a la central y luego ustedes quieren generar políticas públicas con esa denuncia, pues ya es tarde, ¿no? Ya el ciudadano siente que ustedes no son oportunos, siente el ciudadano más bien que ustedes están alejados de su realidad y obviamente sienten que no hay una empatía de parte de los ministerios respecto a sus verdaderos problemas, ¿no? Entonces, la idea es cómo hacer que estas tecnologías permitan al ciudadano conectarse con ustedes, que ellos le den información y por supuesto ustedes puedan tener esa reacción oportuna, lo más rápida posible, no solo para atender la emergencia, sino con esa información real desde los ciudadanos ustedes puedan crear políticas públicas para que mejoren su atención en la emergencia y claro, la eviten también, porque con esa información ustedes lo vuelven conocimiento a través de políticas públicas, a través de mejores servicios, a través de mejores estrategias, a través de mejor difusión de soluciones ante esas problemáticas que han sido alimentadas con datos, como repito, con estas tecnologías. Entonces, se llaman cambios disruptivos, si nos vamos a esta lámina, porque antes de la disrupción se hablaba de que la tecnología está tan rápida que hemos tratado de innovar, hemos tratado de seguir estas tendencias a nivel de cambios tecnológicos. Por ejemplo, una máquina industrial, por ejemplo, la forma en que produce ahora las botellas de plástico. Y nosotros hemos tratado de innovar la cadena logística, por ejemplo, porque se produce más rápido. El uso de plástico también tiene sus problemáticas ahora medioambientales. Entonces nos innovamos y tratamos de usar entonces nuevos mecanismos de adaptar nuestros procesos productivos. Entonces, si por ejemplo hablamos de innovación, una forma de innovar en el tema, por ejemplo, de los casos de adulto mayor, de atención a los adultos mayores, por ejemplo, es llevar el servicio a los adultos mayores cuando no tengan capacidad de moverse. En el caso RENIEC, por ejemplo, hay un servicio que se llama domicilio o en los centros hospitalarios. Entonces, eso es innovar. Innovar es cambiar la forma de brindar servicio a través de, no necesariamente tecnología, puedo innovar desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista normativo, ¿no? A través de repente nueva infraestructura. Innovar significa mejorar la forma de entregar servicio, mejorar la forma en la cual tenemos un procedimiento o entregar un producto. Por ejemplo, podemos entregar la pensión 65, de repente a través de los adultos mayores cuando se van a hacer una atención en salud. Entonces, eso es innovar, ¿no? Le entrego su servicio de salud, de repente algún chequeo médico y ahí mismo le voy entregando el monto económico del plan 65. Perdón. Entonces, todo ese tipo son temas de innovación. Y fíjese que no hablé de tecnología, no voy a entregar simplemente un fondo económico. Y puede ser, por supuesto, también innovar a través de la tecnología, como lo ha hecho RENIEC también a la hora de entregar los fondos. Entonces, ahora se le pide para aquellos casos que es factible que el adulto mayor ponga su huella para cerciorarnos de que esa que es la persona correcta y no estén usurpando a la persona y estén desfalcando al Estado con dinero que no les corresponde. Entonces hay innovación con y tecnología y sin tecnología. Entonces, ¿qué es disrupción? Disrupción realmente es una palabra nueva
y que lo que trata de decir es que la innovación ya, o sea, la tecnología es tan rápida y vienen de diferentes ángulos, diferentes sectores, que ya la innovación es muy lenta. Mientras queremos aplicar una tecnología, por ejemplo, como la identificación dactilar, ¿no? La biométrica dactilar, la tecnología es tan rápida que la innovación ya no me es tan útil, porque mientras que estoy tratando de implementar esa, ya está saliendo de repente la biometría facial. O más aún, está existiendo tecnología que ni siquiera ya tiene que ver con las tecnologías actuales. Disrupción tiene que ver con algo así como rompo el esquema. O sea, no, mm, no hago innovación, no continúo con los mismos procesos mejorados, sino cambio el enfoque total, eh, a como yo venía haciendo. Por ejemplo, un tema de disrupción en el mundo real privado clásico es que los SOAT, sabíamos pues que era un documento que emiten para el seguro vehicular, y y eso era a mano, y eran complejos, solamente en algunos lugares se podía encontrar. Entonces, ahí hubo un proceso de innovación donde ya el SOAT era el papel tipo billete. Además ya usted podía pedirlo en los grifos, o por ahí iba un motociclista y le llevaba al lugar donde usted estaba, sobre todo cuando usted hacía una transferencia en las notarías, entonces el SOAT le llegaba a la notaría, ¿no? Eso es innovación, ¿no? O sea, mejor dicho, mejoro mi servicio de repente con más tecnología. Usted llamaba por teléfono, ya estoy usando un celular, le ponía papel tipo billete, ya le metía seguridad al documento y lo llevaba al lugar donde usted lo pedía. Pero, ¿cuándo se convirtió el SOAT desde el punto de vista disruptivo? Cuando usted ya no necesita ni el papel, no necesita llamar a nadie, entra por internet, solicita el SOAT, pone un pago, sea con tarjeta de crédito o cualquier otro medio, y le llega el SOAT a su correo electrónico a través de un documento PDF. Se acabó. Ya no hay el costo del papel del billete, ni nadie que se lo envíe, ni el teléfono, es inmediato. Y lo más interesante es que estos SOA son más baratos que los manuales, los emitidos por papel. Este, y eso lo hace exitoso porque esa reducción de costo para las compañías de seguro, de que ya no usan personal para envío, personal que están imprimiendo papeles y etcétera, pues ese beneficio económico se lo traslada al ciudadano, ¿no? A la ciudadana. Entonces, si yo compro el SOAT por internet, entonces todo ese costo que se ahorró en el seguro me lo reduce a mí en el precio del SOAT. Y eso lo hace exitoso. Y se vuelve, porque obviamente tengo yo un beneficio económico, una reducción de precio, y se vuelve disruptivo porque rompió el esquema, o sea, lo cambió totalmente. Aun cuando había seguramente esa tara o ese estereotipo, o no sé, o esa creencia equivocada de que cómo podía ser posible si yo no tengo algo que mostrarle, cuando si la policía en algún retén me pediría mi SOAT. Porque ahora ya es un documento PDF que yo puedo, obviamente, o alguien puede manipular y decir que es el original. Entonces se convierte disruptivo no solamente por la eliminación de papel, sino que ahora usted con su celular puede entrar a una página web, o el propio policía puede entrar, o cualquier autoridad puede entrar a una página web donde, poniendo su placa, puede verificar que su auto tiene el seguro SOAT o no, ¿no? Entonces, fíjense cómo eliminaron tantos pasos, tantos costos, con la llegada de entrega de servicio al Internet. Entonces, esto significa cambios disruptivos, ¿no? Es romper el molde, no mejorar el servicio o el procedimiento. Eso sería innovación. La disrupción es cambia la forma, o sea, elimina el concepto de cómo lo hacías a cómo debes hacerlo. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Pero bien, ¿cuáles son los mecanismos para la disrupción? Como el más disruptor es la movilidad. Fíjense, el celular, o sea, el celular me permite cambiar tremendamente el enfoque, la forma en que yo entrego servicios, ¿no? Los data analytics, es decir, yo ya no necesito
de repente hacer tantas estadísticas, encuestas para tener datos, sino más bien agarro toda la data de la nube, ¿verdad? Fíjense con el tema bajo cloud, nubes, y desde toda esa información que existente actualmente, yo a través de ellos saco información de grupos de personas, inclusive de una persona, y saco tendencias por edades, por regiones, por género, etcétera, etcétera, para con ello tomar decisiones, con ello desarrollar políticas públicas, ¿no? Las redes sociales, importante cómo esas redes sociales me sirven a mí para generar evidencias a partir de lo que se comenta en las redes sociales o difundir evidencias. La website también, o sea, por ejemplo, todas estas investigaciones científicas, todo esto ProQuest, toda información pública, la puedo leer de forma automatizada y puedo juntar un conjunto de investigaciones sin leerla manual visualmente, sino las junto con el Data Analytics y por supuesto con el contenido dentro de estas investigaciones, ¿no? ¿Qué tecnologías existen actualmente exponenciales? Le llaman también emergentes. La inteligencia artificial, vale decir que deje que las tecnologías le generen tendencias por usted, no tiene que hacer tantos cuadros estadísticos ni muestreo, a tanta información en las nubes ellos van viendo el comportamiento de las personas y a través de eso entonces pueden desarrollar políticas públicas, ¿no? La domótica, es básicamente las tecnologías aplicadas a las casas. Esto funciona mucho también para adultos mayores. Por ejemplo, existen sensores de movimiento. eh, por ejemplo, existen lecturas faciales para ver si la persona está bien de salud o si hay personas que han entrado a la casa irrumpiendo y entonces mandan alarmas a los celulares. Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Si entra una persona, automáticamente me manda una alarma a mi celular y entonces yo puedo lanzar una emergencia porque mis hijos están solos o hay algún adulto mayor en riesgo de violencia, ¿no? Entonces esta domótica es más o menos como yo a la casa le pongo tecnología para brindar mayor protección a las personas que están dentro y esta tecnología esté conectada a mis capacidades de comunicación. O sea, mi familia puede estar dentro, pero yo puedo tener un celular que está visualizando lo que está pasando dentro de mi casa. Impresión 3D es también súper interesante. Esto es una impresión personalizada, son máquinas pequeñas. Antes hablaban máquinas de medio millón, de 50.000, ahora se habla de máquinas de $2.000. Y esto está permitiendo tremendamente, por ejemplo, para la generación de prótesis, ¿no? De personas con alguna discapacidad, de manera tal que pueden imprimirlo en casa, alguna prótesis, algún alimento que pueda ser útil para las personas que tengan una discapacidad motora. Entonces todavía no se aprovecha mucho, pero como repito, puede ser llevado desde el ministerio para generar alguna mejora motriz a las personas que tengan discapacidad. Obviamente también hablamos seguramente está comprometido el sector salud, pero ustedes también podrían hacer algún tipo de impresiones 3D, por lo menos en plan piloto, para ver cómo poder permitir una mejor movilidad, ¿no? Bueno, la moneda encriptada, estamos hablando aquí, esto se habla mucho de las criptomonedas. Ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? O sea, bueno, ahora se está pensando mucho para las transferencias económicas. Entonces, si ustedes van a hacer alguna conexión con el programa con desarrollo social, pues pueden ustedes a través de ellos o sus poblaciones vulnerables recibir algún ingreso económico, alguna compensación económica a través de estos mecanismos, ¿no? Pagos vía móvil, también súper interesante. Bueno, esto quizás no tenga que ver de forma directa con ustedes, sin embargo, para el tema de desarrollo social, sí. Estos wearables, que son justamente los relojes inteligentes, estos son muy, muy importantes para ustedes, pero muy, muy importantes porque en estos relojes ahora tienen sensores que evalúan la salud de las personas, los riesgos cardíacos, las personas sobre todo que están solas y, no, y ante una emergencia o sobre todo ante antes de la emergencia, lanzar estas señales
de las emergencias a los centros de salud, a los centros de emergencia que ustedes administran. Vamos a ver un caso súper interesante para evitar las violencias, sobre todo violaciones que los países han desarrollado, implementado y lanzado para el uso sobre todo de mujeres, ¿no? Los genomics, bueno, estos son más temas de genomas, estos son más científicos, que podría ser útiles más bien para el tema de generación de evidencias científicas relacionadas de repente a ciertos componentes regionales y locales, ¿no? El Internet of Things es como el Internet de las cosas. Esto de lo que busca es que ya usted no tiene que informar de alguna necesidad, sino entre las cosas se comunican. Por ejemplo, voy a poner de repente un ejemplo privado que pueda ser útil. A ver, vamos a un ejemplo de un auto, ¿no? El auto, cada cierto tiempo se le echa aceite al motor o, por ejemplo, se le da un afinamiento, se le da un mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando ya usted le prende una luz o cuando usted ya sabe que tiene que hacer un tratamiento, un mantenimiento, entonces usted tiene que ir a un taller o con un mecánico y ese mecánico va a solicitar los repuestos necesarios para el mantenimiento. Ese es el convencional. ¿Qué es Internet de las cosas? Es que el carro, cuando siente que ya le falta mantenimiento, en automático a través del Internet envíe esa comunicación ya ni siquiera al mecánico, sino a la tienda que vende repuestos y ya está pidiendo los repuestos en automático y luego lo cita a usted también en automático, sin persona detrás, lo cita a su taller y cuando usted llega ya todos los repuestos están comprados y el tipo de repuestos específicamente para su auto y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este de Internet de las cosas también sería interesante, por ejemplo, puede ser aplicado a sus centros de emergencia, si ustedes van a usar, por ejemplo, algún producto que va a ser útil para el tema de las atenciones de emergencia. Y vámonos a un caso simple. Ustedes si van a imprimir documentos, pues usan impresoras y usan tintas, ¿no? Entonces estas impresoras nuevas, cuando sienten que ya las tintas se va a acabar y saben el tiempo de reposición de las tintas según el proveedor que ustedes tienen, entonces, cuando ya conoce la impresora, en automático ya está enviando la orden al proveedor para que le vaya trayendo las tintas. Y como nosotros somos entidad pública, sabemos que tenemos que pasar por un proceso de compra. Entonces, para el Internet de las cosas, me imagino pues que les está entregando información de forma automatizada al departamento, área de compras, ¿no? Ya ustedes no tienen que informar ni mucho menos cuando ya se les acabó. La impresora automáticamente está informando, está generando una orden de compra por ustedes en vista de que ya siente que se acaba la tinta. Es más o menos lo que significa Internet de las cosas. La robótica, importantísimo para el caso de ustedes. Vamos a ver un ejemplo, cómo los robots ahora están obviamente desplazando seres humanos, por supuesto que lo está haciendo. Es un problema, por supuesto, que está preocupando mucho, sobre todo a los países desarrollo donde estas tecnologías están desplazando la mano de obra tremendamente y sobre todo la mano de obra menos calificada, ¿no? Y bueno, y podemos ver fácilmente cómo, o rápidamente podemos ver cuántas empresas están usando robots pues para producir cosas que antes los seres humanos producían, ¿no? Ahora se masifica la producción, pero también están llevándolo al servicio y estos robots así como tienen sus problemas, también tienen unas soluciones impresionantes para los servicios que ustedes brindan. Los drones, les decía, creo, el tema de control, por ejemplo, podemos lanzar drones para proteger nuestro patrimonio cultural, por ejemplo, para ver la deforestación, el tema de seguridad, en elecciones también se usan drones para ver si todo el proceso electoral está caminando muy bien. Entonces hay esta tecnología que se está aplicando en muchos casos, generando beneficios. Por ejemplo, en el África, Naciones Unidas, cuando hay desastres, manda drones con vacunas, drones con alimentos, y eso sobre todo porque de repente estos desastres naturales pueden, por ejemplo, si fue un terremoto o hubo lluvias torrenciales que destruyeron puentes, destruyeron vías de comunicación donde no pueden entrar los transportes clásicos como camiones o qué sé yo, ¿no? Entonces, y tampoco tienen aeropuertos. Entonces, lanzan drones
con alimentos, medicina y llegan súper rápido. Es más, Naciones Unidas tiene una flota, creo que de miles de drones y que los mueve rápidamente a un país que haya sufrido algún desastre y en estos aparatos cuelgan entonces estos productos que quieren brindar y llega de forma inmediata. Además, como tienen cámaras, pues están enviando información en línea a estos centros que toman decisiones para evaluar el desastre, ¿no? En Perú ya están usando drones para varios casos, entonces eh, ustedes también podrían usar drones, por ejemplo, en el caso de si ven que hay áreas de trata de niños, niñas, podrían usar drones para mapear esas áreas, eh, ¿no? Y ver hasta inclusive el tipo de establecimiento donde ven movimiento de niños y niñas, sin necesidad, por supuesto, de enviar personas, que a ustedes mismos como funcionarios les corre un riesgo, ni usar toda esta logística costosa de movilización de transporte, etcétera, ¿no? O inclusive podrían enviar drones, por ejemplo, si quieren ustedes llevar servicios a una determinada región, pero si no saben si cuentan o no con capacidad de infraestructura, pues ustedes envían drones primero para reconocimiento de esa infraestructura, como puentes, carreteras, o simplemente hacen alianzas con entidades que usan drones para esos fines de reconocimiento de infraestructura, ¿no? Coches eléctricos y conectados. Bueno, ya decía que esto en Estados Unidos se está implementando mucho para personas con discapacidad, que están conectados a servicios, por ejemplo, eh, que tienen cierta capacidad de automanejo, ¿verdad? Hay mucha información ahora en los vehículos, eh, que inclusive puede estarle describiendo visualmente para las personas que son sordas, y como apunte de tecnología, ¿no? Va viendo y va viendo los mapas, el lugar donde está o los problemas que puedan tener de tráficos o los servicios que hay alrededor y se lo va transmitiendo vía imágenes para las personas que son sordas o auditivamente para las personas que puedan estar dentro del auto, obviamente no manejando, pero para que las personas que pues, sufran que no puedan ver, entonces existen estos aparatos que le va leyendo todo el entorno, ¿no? Y que lo hace sentir a la persona que está reconociendo todo su entorno. Y finalmente el Oculus que es más o menos cómo visualizo toda esta información desde la nube, cómo puedo ver todo aquello que es información y que lo hace un conocimiento para la persona a través de estas tecnologías, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a dar ejemplos de cómo ustedes como ministerio pues, pueden aprovecharse de esta tecnología, ¿no? Ejemplos reales, ejemplos directos, tangibles, y un poco para demostrar o un poco para mostrar que no están alejados, no deberían alejarse de las tecnologías, ¿no? Y hablamos de tecnología, hablamos de servicio, hablamos de evidencia, por supuesto, evidencia que pueden generarla o pueden difundirla. Voy a tocar las más importantes y de repente ponernos un poco al día de estas tecnologías. Blockchain, ¿qué es el blockchain, no? Blockchain esto lo sacaron las criptomonedas, que es más o menos la idea es que, eh, ¿cómo sé yo que una criptomoneda, estos bitcoins, tienen valor o no están estafando o hay un control de estas monedas? Vale decir, yo tengo un bitcoin, entonces yo agarro y lo vendo a... Un bitcoin es una moneda virtual, una moneda que no existe físicamente y que el que le da valor es la persona, no es que la moneda vale 10 ahora y vale 20 mañana porque quieren, no. El precio lo determina la demanda. Yo, por ejemplo, saco un bitcoin, saco mi propio bitcoin, lo lanzo al mercado, si a esa moneda
alguien le da valor y yo lo vendo a 10 y esa persona lo compra a 10 y hay otra persona que lo quiere comprar y solamente lancé un Bitcoin, pónganse, y la otra persona se lo quiere comprar a usted, pues puede pagar más de 10 y le da valor a esa moneda. Y le va a dar valor en la medida en que esa moneda le sea útil, obviamente. Yo puedo haber hecho conexión que esa moneda es útil para comprar gasolina o para una atención médica. Entonces la persona, usted lo compra a 10 y la otra persona se lo compra a 11. Pero ¿cómo saber, la persona última que compró, cómo saber que yo lancé la moneda y cómo saber que usted es la dueña de esa moneda? ¿Cómo sé yo que esa transferencia fue correcta? Entonces ahí viene el blockchain. El blockchain es más o menos que yo genero la transacción. O sea, yo vendo la moneda 10 y dice el lugar, la fecha, quién lo vendió, desde dónde lo vendió. Entonces aparece en un registro público o dentro de un grupo de las personas que están transando esta moneda. Y si usted compra, aparece una transacción debajo de esa transacción primera donde dice que usted lo compró a Félix, cuándo lo compró, cómo lo compró, desde dónde lo compró. Y dirá pues 10 soles. Si viene la otra persona a comprárselo a usted, aparece la transacción debajo y dice que se lo compró a usted a 11 dólares en tal fecha. El blockchain lo que hace es muestra las tres transacciones. Eso es lo que hace el blockchain. O sea, nada se pierde, todo el mundo lo puede ver. Súper transparente. Entonces, ¿por qué pongo el blockchain? ¿Qué pasa con las denuncias de ustedes? Ustedes ponen una denuncia, o perdón, una persona con hecho de violencia pone una denuncia en una base de datos de usted. Luego, el Ministerio Público manda, en caso de violación, manda un análisis legal, de medicina legal, pero esa información no está, o sea, hay una transacción del Ministerio Público, pero no puedo ver su transacción suya, su denuncia, y debajo la transacción del Ministerio Público. Ojo, si existe la denuncia, la idea es que pueda ver cuándo sucedió la denuncia, desde dónde, qué hora, quién la atendió. O sea, y por supuesto puedo proteger cierta información, como la información de la persona que ha sufrido la violación o el intento de violación. Puedo proteger información, pero está ahí registrada y es imborrable. El blockchain importante es imborrable, no puede borrarlo. Si usted quiere actualizar una información, tiene que generar otro registro debajo. Entonces, y esa información no es que esté en su base de datos de usted ni el base de datos del Ministerio Público. Es una sola base de datos. Entonces, si hay esa denuncia y luego la persona va al Ministerio Público, el Ministerio Público lo que hace es generar un nuevo registro solicitando el análisis de medicina legal debajo del registro que ustedes crearon. Y dirá quién es el funcionario del Ministerio Público, qué tipo de análisis de medicina legal está pidiendo, a qué hora lo estás pidiendo, con quién lo está enviando, a qué, en fin, toda esa información y queda registrado imborrable. Debajo, cuando la persona llegue a la medicina legal, también el médico generará un registro y dirá qué hora entró la persona, qué tipo de análisis se le hizo, qué resultados se emitieron. Es un tercer registro imborrable. Entonces, cuando ustedes quieran evaluar todas las evidencias que ha sucedido sobre esa violación, ustedes pueden leer esa base de datos en blockchain de forma segura, certera, que nadie lo pudo borrar, y desde ahí comienzan ustedes a generar evidencias como tiempos de atención, calidad de la atención, lugar desde la atención, y con ello generar políticas públicas. Fíjense cuán bueno, cuán certero es esta tecnología. En Perú sí estamos en pañales. Recién algunas empresas privadas quieren usar blockchain, sobre todo los bancos, por ejemplo, cuando ustedes hacen transferencias bancarias, pero aún así todavía está realmente en pañales, ¿no? Pero esta tecnología se ve que es sumamente potente y no me quepa ni la menor duda que todo lo que es temas de centros de atención de emergencia van a tener que usar estas tecnologías blockchain, ¿no? Vámonos a la siguiente, Machine Learning, esto es más o menos como son software que van aprendiendo a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, violencia. Póngase que hay una violencia en adulto mayor en las noches, en las zonas, póngase en el sector A del distrito de La Molina, ¿no?
Entonces la persona hace la denuncia a través de alguna aplicación de ustedes o alguna atención de emergencia y ustedes atienden esa emergencia y lo mandan, por ejemplo, a Serenazgo, ¿no? Luego agarran una segunda denuncia y es en la noche también y lo mandan a la policía. Y una tercera agarran y lo mandan a Serenazgo. El Machine Learning lo que hace es que ya sabe lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, apenas vengan una denuncia nueva, él le va a disparar una alternativa solución a usted, porque ya entendió la hora, el lugar, la edad, el tipo de violencia, y le dicen a ustedes, miren, este caso, mándenlo a Serenazgo, no lo manden a la policía. Entonces el Machine Learning lo que es realmente es un software que va aprendiendo a sí mismo en base a la información que ustedes van incorporando. Entonces, les ayuda a ustedes a tomar decisiones. Él no toma decisiones por ustedes, pero le va diciendo, miren, esta es una decisión que ustedes podrían tomar en base a esta denuncia. O también no necesariamente denuncias, por ejemplo, al comportamiento de los servicios que ustedes tienen para, por ejemplo, para protección de niños, ¿no? Entonces, si ustedes eh, observan que ir a hacer, brindar servicios dentro de las escuelas les genera un mayor impacto, entonces el Machine Learning lo que va a hacer es que no solamente les va a decir que lo hagan a través de la escuela, sino les va a decir qué horarios, por el tipo de escuela, inclusive por la edad de los profesores. Y él solito le va a decir, miren, lanza esta campaña en este lugar, en estas horas, con estos profesores, ¿no? Y todo eso, por supuesto, en base a la información que ustedes van alimentando. Celulares, bueno, ya está más claro que creo que lo hemos explicado en varias veces. No se olviden de las aplicaciones llamadas apps y generen servicios con apps, brinden servicios como ese toxímetro, creo. eh, Ahora que el departamento de tecnología de ustedes con el de modernización quieren lanzar este servicio en celulares para las denuncias de adultos mayores. O sea, usen los celulares. Eso es lo que estamos tratando de decir con esta parte. Y usen los celulares para el Open Government. Le expliqué la vez pasada en clase que el Open Government no solamente es entregar datos, sino es que cómo hacer servicios a los ciudadanos a través de las aplicaciones celulares, ¿no? La robótica, fíjense al lado derecho, en el medio hay un robot. Eso es una foto real en Japón, que los robots inclusive sirven ahora para cargar a las personas que tengan incapacidad, y llevarlos de un lugar a otro, movilizarlos. En lo que es robótica realmente se está avanzando tremendamente. Hay muchas investigaciones en robot. Por ejemplo, estos robots que ahora atienden a las personas, habrán visto de repente los hoteles cómo ponen robots para que atienda a las personas y dirija a las personas, ¿no? Entonces, ahora hay robots que atienden específicamente a adultos mayores, eh, inclusive hasta reconocen la voz y dirigen a los servicios específicos. Ya si llama un adulto mayor, ya no solamente lo manda a un centro, a un teléfono de centro de emergencia, sino inclusive le dice el robot, le dice cómo actuar o- o- o hasta le puede dar información especializada, ¿no? Médica o cómo se le va a atender o qué tipo de información necesita. Rastrea toda esa información y se le envía de forma automatizada. Entonces, yo creo que los robots sí van a tener un tremendo empuje en lo que se refiere a mejorar servicio, a proteger derechos, tremendamente, ¿no? Ahora, obviamente, como decía anteriormente, va a crear problemas, va a desplazar personas, pero, pero la idea es cómo utilizarlos a nivel de mejorar servicios. También hay un robot ahora, el que ya creo que en Perú lo están comprando, si más no me equivoco. Es un robot conectado a un dron que, por ejemplo, cuando hay un infarto cardíaco, con el tráfico que tenemos en nuestras ciudades, pues enviar una ambulancia, ya estamos con problemas, llega tarde, y para que un médico atienda a la persona. Entonces ahora, y
se lanza una emergencia, inclusive un reloj inteligente puede lanzar una emergencia que ha habido un infarto y los centros de salud lanzan un dron y dentro un robot. O sea, un robot no necesariamente es pues un muñeco con cara de ser humano, o sea, un robot es cualquier cosa articulada que tiene una inteligencia de computadora. Entonces llega el robot y saca estos aparatos que lanzan electroshock, ¿verdad? Como tienen cámara de videos, esa información se le lanzan a los centros de salud y desde estos centros de salud lejanos, pues ven si lanzan o no electroshock a las personas para resolver el tema del infarto, el paro cardíaco eh, temporal, ¿no? Entonces, fíjense cómo usan robots, drones, relojes inteligentes para atender a las personas con problemas de salud y obviamente pues los adultos mayores son los más propensos a sufrir estos temas de salud, ¿no? Entonces, como les decía, no está lejos todo esto y no es caro. Antes, pues hablar el ejemplo que le estoy diciendo, pues es caro. No, 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 ahora no es caro. Más, como repito, perdón si no lo he investigado, pero es un tema interesante que podrían ustedes revisar si ya Perú está comprando estos drones robots para el tema de infarto. Lo que sí sé que ya en muchos países lo están implementando, ¿no? Y también la robótica para denuncia. ¿Qué significa eso? Ahora hay robots que atienden las denuncias y las transmite de forma automática, las mapea, de manera tal que no hay esa problemática de estar escribiendo una denuncia desde una persona y, y, este, y seamos muy discrecionales, ¿no? El robot puede capturar esa información desde la voz y se lo puede transmitir a ustedes como servidores de no recibir, o sea, el valor agregado que ustedes tienen no es llenar la información en un papel, en una base de datos. El valor agregado es que ustedes brinden un servicio, ¿no? Resuelvan ese problema. Entonces la idea es que, o las tecnologías lo que dicen es, usted no llene la información, deje que los robots lo hagan, ¿no? Usted dedíquese a brindar mejor servicio en base a ese conocimiento que le genera la información, ¿no? Bueno, GPS, lo que les comentaba anteriormente, los adultos con Alzheimer, eso también lo están utilizando, tampoco es un tema lejano. Es un GPS, es un dispositivo que le da su posicionamiento global. Entonces, si le ponen este GPS, ahora se pone mucho en los relojes inteligentes, a las personas que sufren Alzheimer, entonces están rastreando, lo están monitoreando desde el celular de los hijos, de las personas que lo deben atender, para saber si esta persona se está moviendo ya muy lejos de la zona en la cual debería ubicarse. Eso significa que podría estar perdido. Y entonces mandan una alarma pues para que ustedes vayan por la persona o un familiar vaya por la persona. Pero no solo eso, sino que además ustedes pueden ver, pueden evaluar este tipo de personas, estas personas que sufren el Alzheimer o aquellas que puedan tener ese olvido de qué lugares está sucediendo estas pérdidas. Entonces ustedes saben que en esos lugares hay que mejorar el servicio o socializar a las familias o a esos centros de atención para que no se estén perdiendo estas personas. Y no solo los lugares, sino las horas en que está sucediendo. Y quizás lo conecten al tipo de alimentación o qué sé yo, a las edades de las personas. Entonces, hay tanta información que genera evidencia desde los dispositivos de GPS. O sea, nadie llenó la información. Y además es una información sin muestreo, sin ir al campo y totalmente válida, correcta, real, entregada por el propio ciudadano, ¿no? Y bien, y ahora esto es muy importante para ustedes también, GPS respecto a las alertas contra posible violencia. Ustedes habrán visto, bueno, espero que alguna vez todos hayamos tomado estos taxis Uber y ustedes pueden ver la foto del chofer, la placa, la forma del auto y usted va viendo el seguimiento del auto cuando va a llegar a su domicilio y además cuando se está yendo.
Entonces, ese es un GPS. Un GPS, acuérdense que es una posición, un posicionamiento global, ¿no? Entonces, usted sabe por dónde va el auto. Entonces, el GPS está ayudando mucho, por ejemplo, si usted quiere informar a sus parientes o amigos de que acaba de tomar un taxi, usted puede decirle a varios números de teléfono diciendo, acompáñeme en mi ruta. Entonces, por ejemplo, usted me manda en la ruta a mí, yo voy a acompañar por dónde está yendo el taxi con usted, pero yo además sé dónde vive, o sea, usted me va a dar su lugar de destino. Y cuando yo vea que ese auto se está desviando, entonces en automático me está mandando una posible emergencia diciéndome, miren, este auto se ha alejado de la ruta del destino. Entonces fíjese cómo ese GPS está mandando información de una posible hecho de violencia, ¿no? Ahora acaban de lanzar, creo que en España, de que las mujeres pueden ir con su celular, han abierto su posicionamiento global y nadie la ve, pero si ella siente que hay una persona que lo está haciendo, está en un lugar oscuro, siente que podrían haber un hecho de violencia, lanza un botón simple en su celular que se llama botón de pánico y llama a emergencias, etcétera. Pero como eso todavía es tardío, ¿verdad? Mientras que la emergencia llega y todo eso, el hecho de violencia pudo ya haber sucedido. Entonces ahora han sacado un nuevo servicio que ustedes lo pueden googlear y es más, podrían solicitar que les haga una demostración a través de un convenio. El nuevo servicio es que la mujer, si está en un lugar que se siente inseguro, lanza el botón de pánico y este software detecta automáticamente qué celulares están alrededor y estos celulares ven la emergencia y salen a la calle o por sus ventanas o por su puerta porque saben que la mujer está pasando por cerca a sus casas donde han recibido la señal. Y claro, con el solo hecho de que se vean personas que ya han salido a ver si hay un hecho de violencia, pues obviamente el posible violador o delincuente o persona que quiere hacer daño, siente que hay muchos ojos mirándolo y se acabó el hecho de violencia, ¿no? Esto es lo último que he visto conectado a GPS y obviamente está la mujer que tiene un botón de pánico y está la persona, por ejemplo, en este caso, que yo digo sí quiero tener esa aplicación y sí quiero que me informen si estoy cerca de ese hecho de violencia, si acepto de que cuando hay un botón de pánico me manden la información porque yo sí quiero salir a ver, no necesariamente a enfrentarme a la violencia, pero el hecho de que ya salga a ver o que prenda la luz o haga algún ruido, pues al violador potencial ya le estoy mandando un mensaje que hay mucha gente que está viendo a su alrededor, ¿no? Es muy, muy, muy buena esta aplicación que tiene que ver conexión con celulares y con GPS, ¿no? Bueno, el Big Data, perdón, en el Big Data es un poco la idea de que hay tanta información en la nube, entonces cómo yo puedo usar esa información para proteger a las personas, para brindar un mejor servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta información de Big Data lo usan mucho los Estados Unidos ahorita para detectar posibles violadores, increíble, o sea por las horas, por la zona, o rastrea a las personas, por ejemplo, para pedofilia, lo están usando mucho el FBI, donde rastrean a los potenciales pedófilos y le envían la información potencial sin acusar si no tienen la información veraz, y le envían la información a la comunidad. No le dicen quién es, no le dicen exactamente dónde vive, pero mandan mensajes como luces diciendo, por ejemplo, en color naranja, que se cuiden porque hay posibilidad de que haya pedófilos en su zona. Y esto pues porque no tienen las pruebas suficientes, pero pueden ver que hay personas que estén viendo pornografía infantil o bueno, eso está penalmente sancionado, pero de repente no está viendo pornografía infantil, pero o ve algún tema de pornografía o alguna persona se ha acercado a ese nuevo vecindario y ha sido denunciado por hechos de violencia por su pareja, su expareja. Entonces, como no pueden, o ya cumplió su sentencia, entonces como no pueden tenerlo detenido por siempre, entonces por lo menos manda una luz a ese nuevo barrio diciéndole por si acaso
hay una posibilidad de riesgo de violencia, ¿no? Entonces, es ese Big Data, fíjense, es información que está en las redes y la lanza también a través de las redes, así alerta al barrio, a las personas y sobre todo pues a las personas que tienen potencial vulnerabilidad, ¿no? Se usa mucho para la red de tratas, eso se podría usar de repente en Madre de Dios, usar información, por ejemplo, cuánto licor se vende, por ejemplo, o las personas que indican que están en esos lugares, personas adultas, y todo eso está en las nubes, entonces, ¿cómo voy a usar toda esa información para ver el potencial de la trata e inclusive desarrollar políticas públicas? Porque sé que ahí algo malo está sucediendo, porque hay mucho transporte de niños y niñas hacia esa zona, o hay muchos bares abiertos, en fin, toda esa información de nubes, volverlo inteligente y ver cómo genera políticas públicas en favor de las personas vulnerables. Y la inteligencia artificial es algo parecido, pero bueno, es un poco también robots, un poco también información que se convierte, que se maneja a sí misma, que cada vez se vuelve más inteligente, estos aparatos o estos software, eh, y van tomando decisiones por sí mismos, ¿no? En base a información que va recolectando a sí misma, ¿no? Se usa mucho en la realidad virtual, por ejemplo, están devolviendo la visión a muchas personas que sufren ciertos niveles de cegatura, si se puede decir. Le ponen anteojos virtuales y les conectan con algunos aparatos electrónicos cerebrales y le devuelven la vista, ¿no? Entonces, hay mucha tecnología, algunos ejemplos como le digo que he tratado de desarrollar para el Ministerio de la Mujer, pero sin embargo, y creo que lo más importante del mensaje es no se alejen, por favor no se alejen de estas tecnologías, sino más bien investiguenla y van a ver que muchas de ellas ustedes pueden utilizar, ¿no? Es más o menos el concepto. Bueno, espero con esto haber abierto un poco el abanico de cómo estas cosas pueden ayudar a los servicios, a las personas que ustedes atienden. Eh, una vez más, cada vez son más disruptivas, son más baratas, están más cerca de ustedes, más cerca de los ciudadanos. Por tanto, sinceramente intenten ver si podrían implementar algunas de ellas, de repente en forma de plan piloto, y luego, por supuesto, masificarlos, ¿no? Y si quieren usar cooperación internacional, pues acérquense mucho a Corea para estas cosas, no sé, a los Estados Unidos, como cooperantes internacionales, ¿no? Y como cooperantes nacionales, pues a los centros de estudios, a las universidades de ingeniería, usen hackatones para que, eh, como alianzas, generen estos mejores servicios para toda la población vulnerable que ustedes tratan de brindarles mejores capacidades y mejores protección, ¿no? Bueno, con esto es un poco termino la charla virtual, espero que les sea útil y por favor no se olviden de los trabajos y dado la recién entrega de este video, yo creo que sería importante poderle dar el plazo final para la entrega de trabajo, a ver si les parece, el fin de semana, ¿no? 28-29. Entonces el 29 sería último día de trabajo, por favor, de septiembre y yo entrego notas el mismo 30 y para ello no se olviden de ir entregando sus trabajos parciales. Estos videos los voy a colgar en el G Drive y cualquier consulta pueden hacerla por correo, de una forma de foro, porque lo que veo que crear toda una plataforma, no, está complejo ahorita, sin embargo, el correo podemos crearlo, puede ser el envío automático o por supuesto se puede crear un grupo de WhatsApp, si a alguno de ustedes le interesa y que a través de ello lanzan preguntas, discutimos, yo puedo lanzar más videos, documentos, etcétera. Y para ello, si desean crear ese grupo WhatsApp para generar un foro mucho más dinámico,
pues mi teléfono es el 920-786-913. Muy agradecido por todo el seguimiento del curso. Una vez más les pido disculpas por no haber atendido una sesión. Espero su comprensión y espero que les haya sido muy útil las ponencias. Agradecerles también su participación en clases y desearle éxito en sus trabajos. Y creo que la única forma de entregar éxito es cuando lo que usted hace genera realmente un impacto en las personas. El resto no es útil, ¿verdad? Y ustedes, también lo comenté en la primera clase, tienen ese servicio con fibra humana, ¿no? Ustedes trabajan con seres humanos, justamente los más desprotegidos, por tanto, lo que hagan es mucho más relevante, ¿no? Así que éxitos, suerte y estaré atento a cualquier consulta o pregunta que ustedes deseen. Muchas gracias.